Quintero y yo le voy a hablar sobre la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas era una serie de reglas que eran para regular en la interacción del pueblo romano. Esta ley también recibió el nombre de ley de Semviral. Esta ley nació debido a que los patricios, los que eran considerados sangre pura, eran los que ejercían los juicios sobre todo el pueblo romano. Los plebeyos, que eran los considerados de sangre impura, siempre tenían juicios a conveniencia de los patricios. Si ellos pensaban que era bueno, y si ellos decían que era malo, era malo. Hasta que un tribuno de la plebe llamado Terentilo Arce presionó al Senado para que en el año 464 pudieran hacer esta ley, pero no fue sino hasta el año 454 que el Senado decidió enviar a 3 patricios a la ciudad de Grecia para estudiar lo que era la ley Salom, una ley que era constituida en la igualdad de todo el mundo. Esta ley primeramente fue escrita en 12 tablas de madera y posteriormente fue pasada a 12 tablas de bronce, las cuales se perdieron, que se creen que se perdieron en el año 390 en el saqueo que hubo a Roma por parte de los galos. Las 10 primeras tablas fueron creadas en el año 451 a.C. por 10 patricios que fueron los que constituían el decemvirato y el decemvirato, que estos primeros fueron los que gobernaron y construyeron durante un año las 10 primeras tablas. Después vinieron otro grupo que eran más dictadores, los cuales construyeron las 2 últimas tablas, que gobernaron a Roma con mano severa, sin perdón alguno. Y así quedan constituidas las 12 tablas. Las 12 tablas también son un claro ejemplo de la primera codificación de la ley. Y la ley de las 12 tablas también fue las bases del derecho romano. Gracias. Hola, mi nombre es Rosa Mayerlines Ereu Villamizar. En la antigua Roma, en los años 509 a.C., se formaron un conjunto de atribuciones que se le daba a una persona para que ésta desempeñara cargos de función de administración pública. A este cargo se le denominaba magistratura. A su vez, era la función que debía cumplir un magistrado. Entre las magistraturas tenemos 2 tipos. Tenemos las extraordinarias y las ordinarias. Las extraordinarias eran aquellas magistraturas que se implementaban en tiempos anormales, es decir, cuando existían guerras que ponían en peligro la existencia de Roma. Esta a su vez se desglosaba en dictadura, en el decemvirato y el triunvirato. La dictadura era la autoridad suprema que se le daba a una persona. Esta tenía una duración de 6 meses y anteriormente se le daba a los patricios. Solo en el año 356 se le permitió a los plebeyos ejercer este cargo. Tito Larcio fue el primer dictador que existió en la República de Roma. El decemvirato eran aquellos que tenían el poder consular. El triunvirato era gobernantes que estaban compuestos por 3 gobernantes que se encargaban de la supervisión de las magistraturas. Entre las magistraturas ordinarias tenemos la magistratura menor y la magistratura mayor. Estas magistraturas eran las que se implementaban en periodos normales. Entre la magistratura mayor tenemos el consulado. El cónsul era el magistrado con más alto rango que existía en la República de Roma. Podían ser elegidos hombres de 42 años y tenían una duración de su cargo de 1 año y se escogían 2 magistrados por año. La censura. El censor era el encargado de la moralidad pública y el censo en la República. La pretura. La pretura era el magistrado que se encargaba de la jurisdicción cívico-penal. Entre la magistratura menor tenemos la edilidad
Un edil era el encargado de supervisar el comercio, las ventas. Este tenía la responsabilidad de proteger el patrimonio de la República de Roma. La cuestura, el cuestor era el encargado de los casos de asesinato que existían en la República. También tenemos características, tales como la electividad. Las magistraturas eran electivas por el pueblo romano. Eran más o menos democráticas. ¿Qué quiere decir con esto? Que votaban los ricos, los de clase media, y los pobres votaban solo en las magistraturas de menor importancia. Y los ricos, su voto contaba muchísimo más que los pobres. Tiempo. Tenía un tiempo anual. En excepción de la dictadura y el censor. ¿Por qué era anual? Porque los romanos tenían la ideología de que un mandatario no se podía dejar por mucho tiempo porque se podía volver arbitrario. Colegiadas. Colegiadas porque escogían 2 cónsules para cada cargo, para que igualmente uno solo no se volviera arbitrario en tomar sus decisiones, sino que tuviera la ayuda del otro magistrado. Inviolables. Eran inviolables porque los magistrados tenían la inmunidad. Estos no podían ser acusados en un tribunal y mucho menos ser juzgados ni por el pueblo ni por los entes gubernamentales. Gratuitas. Eran gratuitas porque no tenían remuneración. Ser magistrado era un honor, que los ricos mayor parte lo hacían porque pues no tenía remuneración. En conclusión, la magistratura era un conjunto de atribuciones que se le daban mayormente a los patricios. Se puede decir que su democracia era escasa. A continuación le doy el pase a mi compañero. Soy Ricardo Osorio y les voy a hablar acerca de los comicios. Los comicios, de la palabra latín comitium, que significa lugar al que todos se van a reunir, o en una sola palabra, asamblea. Los comicios más antiguos se remontan de la época de la monarquía. Para aquel entonces los ciudadanos se encontraban distribuidos en 3 tribus, las cuales tenían por nombre tities, rapnes y lúceres, cada uno compuesto por 10 curias para un total de 30. Estos se encargaban del ejercicio de los derechos políticos y el regulamiento de las festividades y los aspectos religiosos. Cabe destacar que también se encontraban arregladas para el predominio de la élite. Esto fue así hasta la época republicana, cuando aparecen los comicios por centuria, llamado así por tener la unidad base del ejército, y lo conformaban los ciudadanos capaces de alistarse en el mismo, es decir, los que comprendían entre 16 y 60 años. Estos podrían haberse encargado también de los aspectos religiosos y las festividades, tanto como políticas, pero se enfocaban más que todo en los aspectos militares. Mi nombre es Dulce González. El siguiente tema es sobre el Senado. El Senado proviene del latín senatus. Era una institución pública de la antigua Roma, la cual no se elegía por votos populares como hoy en día, sino que se hacía por medio de los censores. Una vez que se elegía el Senado, él se encargaba de la administración pública, de la administración de los bienes, es decir, la administración del día a día de lo que ocurría en la antigua Roma. Se decía que era la persona que llevaba el control en Roma. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Giselle Sánchez y les voy a hablar sobre las fuentes del derecho romano en la República. Para empezar debemos saber que existen las fuentes escritas y las no escritas. Las no escritas encontramos la costumbre, que aunque es de origen de la monarquía, sabemos que se ha construido a través de los usos. Es decir,
que sea aceptada por la voluntad del pueblo, lo que significa que éste está obligado a observarla aunque no esté en fuentes escritas. En la República se dictaron diversas fuentes escritas, pero aún así prevalecía la costumbre, ya que si en una de estas no se encontraba la solución al problema, se tomaba la de la costumbre. En las fuentes escritas de la República encontramos las leyes, que son los textos legislativos votados por el pueblo. Los plebiscitos, que son la denominación a las decisiones de la plebe votadas en las asambleas. Los senados consultos, que son las decisiones votadas por el Senado. Las constituciones imperiales, que son las decisiones del emperador en el ejercicio de sus funciones, y los edictos de los magistrados, que son las reglas del derecho de los magistrados encargados de la justicia civil, y la jurisprudencia, que se conocía como la ciencia del saber del derecho romano. Muchísimas gracias. Teniendo en cuenta que el derecho romano son las normas y leyes jurídicas que conforman los principios de derecho que han regido a la sociedad romana desde su fundación en el 573 a.C. hasta mediados del siglo VI después de Cristo, cuando el emperador Justiniano I reunió todas las compilaciones jurídicas en un solo ordenamiento jurídico llamado el Corpus Iuris Civilis. Este fue sencillo, simple, formalista, sólido tanto en su interpretación como en su aplicación y muy complejo y profunda influencia para la ciencia del derecho. Podemos destacar que los plebiscitos o el plebiscitum en su denominación latina era una propuesta de tribuno aprobada por la plebe en las asambleas. Esta solo les afectaba a ellos. Luego evoluciona a lo largo de la historia y vincula a todos los ciudadanos, regulando algo más que el derecho privado, matrimonios, herencias, contratos. El plebiscitum se mantuvo en mejor posición que las leyes. Paulatinamente y progresivamente obligó a todo el pueblo a partir de la ley Hortensia del 468, que regía a patricios y plebeyos, votados en asambleas, los plebeyos pobres y todos los libertos en las 4 tribus urbanas, y mientras que en las tribus rústicas en número de 31. Fueron verdaderas leyes para las tribus y fue la primera fuente del derecho escrito. ¿Qué más podemos mencionar de relevancia del plebiscito? Es importante saber que al principio la autoridad del concilium plebis, que es la asamblea de la plebe, dependía de su aprobación por el Senado. Mas sin embargo, en los años 465 a 289 y 468 a 286, la citada ley de Hortensia equiparó la fuerza de los plebiscitos a la de la ley, y aún puede decirse que a partir de tal momento una gran parte del derecho privado fue regulada no por leyes, sino por plebiscitos. Y hoy, en la actualidad, podemos decir que el plebiscito es en derecho público un mecanismo de participación. Buenas, mi nombre es Karen Janiret Cárdenas y les voy a hablar de la jurisprudencia. La jurisprudencia es una doctrina jurídica creada por organizaciones judiciales dentro de la nación. La jurisprudencia unifica e integra el sistema jurídico, ya que tiene como valor una fuente del derecho positivo, o sea, una fuente del derecho continental. Esto se realiza para impedir que los sistemas jurídicos sean cambiados o malinterpretados en diferentes tribunales o realizando los momentos históricos. Por tal motivo, la jurisprudencia es un conjunto de sentencias y decisiones emitidas por el Tribunal Supremo que, creando pautas
para solucionar los problemas semejantes y evitando que los mismos sean cambiados.